Buenos días. Usted, en primer lugar, señor Expósito, si no le importa, no solo porque así lo establece el orden del día, sino porque el señor Frutos, como miembro de la mesa, debe ausentarse después de sustanciar su pregunta. ¿De acuerdo, señor Expósito? Damos la bienvenida a don Domingo Jesús Expósito Rubio, director general de Función Pública de la Junta de Extremadura. Señor Expósito, muy buenos días. Gracias por su presencia en esta comisión. El señor González Frutos ha registrado una pregunta, la PROS 431, que dice: ¿tiene la Junta de Extremadura una estimación del impacto global de las indemnizaciones a abonar tras el proceso de estabilización de empleados y empleadas públicas? Dispone el señor Frutos de 3 minutos para justificar su pregunta. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Expósito. ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? El proceso de estabilización, partiendo del calendario que ustedes están manejando, va a finalizar, tiene que finalizar, por lógica de la propia norma, a finales de este año, a finales del año 2024. Y usted tiene que ser consciente, supongo que es consciente, de que este proceso de estabilización va a tener como consecuencia el cese, cosa que no tendría que ser así, pero bueno, ya entraremos en esto. Pero bueno, va a tener como consecuencia el cese de muchos trabajadores temporales, producto de que el proceso de estabilización, pues un proceso de estabilización que estabiliza plazas, no estabiliza puestos, y que tiene como consecuencia de que un número importante de personas en abuso de temporalidad en la Administración pública no van a consolidar. Eso tiene como consecuencia, y supongo que lo sabe porque hay sentencias, que un porcentaje, que eso es lo que yo le pregunto, un porcentaje que tendrá estimado la Dirección General de Función Pública, no va a conseguir plaza y habrá que indemnizarle, en función de lo que digan los tribunales, seguramente con 20 días por año trabajado. ¿Cuál es la estimación que tiene la Junta de Extremadura sobre ese impacto? Y el impacto tanto en personas que cada vez, como en coste para las arcas autonómicas. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Señor Expósito, dispone de 10 minutos para intentar contestar a la pregunta del señor González. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. No solamente, señor González Frutos, porque lo digan los tribunales, es que lo prevé la propia ley. La Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público, en su artículo 2.6, que regula los procesos de estabilización, expresamente dispone que corresponderá una compensación económica. No habla de indemnización, sino una compensación económica equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización. Y en el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de 20 días de salario fijo por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los periodos de tiempo que son inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuera reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades. Y además establece que la no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a la compensación económica en ningún caso. Pues bien, señor González Frutos, partiendo del número de puestos vacantes ofertados y convocados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con esa Ley 2021 de 28 de diciembre, se cifra el número máximo de personas que podrían ser beneficiarias de la compensación referida en los párrafos anteriores, un total de 3.186 entre personal funcionario interino, que son 1.227, y personal laboral temporal, 1.959. Pero
claro, establecer previsiones es muy complicado porque estamos en un proceso selectivo y, por lo tanto, depende del devenir que se produzca en el desarrollo y en la aprobación de ese proceso selectivo. Las previsiones de las personas concretas que no van a superar los procesos selectivos incluidos en el marco de los procesos de estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para el acceso a esas plazas vacantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto por el sistema excepcional de concurso de méritos como por el sistema de concurso-oposición, pues es de una muy difícil cuantificación. En el momento actual, en el que todavía no se ha publicado ninguna relación definitiva de aprobados, tanto en los procesos selectivos de concurso de méritos como concurso-oposición, y la que incluso restan por publicar algunas relaciones provisionales de algunos cuerpos y especialidades de personal funcionario y personal laboral, en el concurso de mérito y todos los listados provisionales de personas aprobadas concernientes al concurso de oposición, pues resulta imposible realizar un cálculo que sea fiable y fidedigno del coste que supondrá para las arcas públicas, dada la cantidad de variables que hay que tener en cuenta para realizar el citado cálculo. Es decir, es complicado con certeza saber qué personas van a cesar en su puesto como consecuencia de la toma de posesión de personas que aprueben los procesos selectivos y que, a su vez, estas personas no superen o no superarán ningún proceso selectivo de estabilización, que es lo que nos llevaría al abono de la compensación económica correspondiente. Pues, sin tener certeza de este dato, no resulta viable realizar cálculos económicos de la compensación a la que tendrían derecho, porque entran en juego una serie de variables, como son, por ejemplo, los años de servicio como personal funcionario interino o personal laboral, porque eso determina también la cuantía hasta el máximo de las 12 mensualidades, las retribuciones fijas que cada personal, funcionario interino o personal laboral haya devengado, porque va a depender del subgrupo, en los funcionarios o grupo profesional, en el caso de los laborales, de su progreso en la carrera profesional horizontal, de los trienios o complementos de antigüedad que tengan reconocidos, además de los complementos específicos que no sean comunes a los grupos o subgrupos correspondientes. Pues bien, en función de ese número de personas afectadas, cesadas y que no hayan superado los procesos y dependiendo de la situación individualizada, como decimos, años de servicio, retribuciones fijas que hayan devengado, etcétera, la cuantía global a sufragar por las cuentas autonómicas será de un importe mayor o menor, dato que en este momento todavía no se dispone. Por lo tanto, solo le podemos ofrecer desde Función Pública una cierta estimación. Estamos trabajando, lógicamente, con una serie de escenarios. Hay que aplicar una serie de coeficientes correctores en función de los distintos escenarios. Y sí le puedo señalar que, en base a las tablas retributivas por importes grupos vigentes y teniendo en cuenta las retribuciones netas medias, se ha realizado un coste medio por cada subgrupo, agrupación profesional de funcionario interino y cada grupo profesional de personal laboral temporal, que supone el importe de la cuantificación máxima de 12 mensualidades. Considerando, entonces, que apruebe el 75% del personal funcionario interino y el 90% del personal laboral temporal, y estimando que el tiempo medio de años trabajados es de un 70% del tope máximo de 20 días de retribuciones fijas, aplicando una serie de coeficientes reductores, tendríamos un coste estimado en torno a 9.314.777 euros. Es decir, entre 9 y 10 millones de euros. En consecuencia, y con las reservas que las distintas variables puedan tener, esta es una estimación realista de la cuantía que se deberá afrontar en materia de compensaciones. Lógicamente, a partir de aquí, cualquier escenario es posible, pero en ese escenario, con estas cuantías, es la que se prevé, además, en la Ley de Presupuestos que se presenta en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Expósito, por la aclaración. Tiene la palabra el señor González. El señor González Fruto para la réplica de... A ver, de los datos... Gracias, presidente. Bien. A ver, si creo haberle tomado bien nota, es decir, la estimación de las personas que ustedes estiman que pueden no estabilizar son 3.186 personas. No. Las personas que son participantes son 3.186. Vale. 1.220. Vale.
Señor Expósito, el orden de realización de contestación. Vale. No hay interpelaciones, sino que usted luego dispone de 5 minutos para contestar al señor González. A ver, tendremos oportunidad, una vez finalice el proceso, de hacer una evaluación. A mí, particularmente, le he tomado nota, pero he tenido la sensación de que hablaba de 3.186 personas. Bien, luego tiene oportunidad, porque el reglamento es muy ortodoxo, de aclararme estos datos. Para mí, particularmente, y se lo he dicho más de una vez al Gobierno, supongo que además usted se refiere solo a la Administración General del Estado, a la Administración General de la Comunidad Autónoma, no se refiere ni a sanidad ni a educación. A mí me siguen bailando las cifras. Me siguen bailando las cifras y en cuanto a cuántas plazas en general toda la comunidad autónoma ha estabilizado y las tasas de temporalidad en la administración pública. A mí me siguen bailando las cifras. Es decir, si nosotros hemos convocado, en base a la Ley 2021, de la 2.746 de la Administración General, 1.300 de Educación, aproximadamente 1.800 en Sanidad, en torno a 6.000 plazas, y tenemos en la comunidad autónoma casi más, en torno a 50 y tantos mil empleados, que con 6.000 plazas de estabilización hayamos conseguido llegar a una tasa de temporalidad por debajo del 8%, pues es una cuestión que nos va a tocar seguir a partir del 31 de diciembre, hacer un diagnóstico. A mí particularmente y a mi grupo parlamentario no le salen las cuentas. No le salen las cuentas de que este proceso de estabilización vaya a conseguir reducir la temporalidad en la Administración autonómica a los porcentajes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Unión Europea nos lleva diciendo. Hemos conseguido, y creo que es una anomalía, hemos conseguido a través de la reforma laboral que lo normal en el empleo privado sea el contrato indefinido, y no hemos asumido como normal que en el empleo público lo normal sea un trabajo indefinido, en el sentido de, evidentemente, bien sea laboral o funcionario, con la legislación correspondiente. Tenemos una bolsa de temporales escandalosa. Además, creo que estamos cometiendo un error porque creo que no hemos hecho un diagnóstico del número total de trabajadores y trabajadoras, y se lo pregunto ahora. Si usted tiene un diagnóstico total en la Administración General de la Comunidad Autónoma, sé que de Sanidad y Educación no me va a dar los datos, de cuántos trabajadores y trabajadoras, funcionarios y laborales, pueden estar en abuso de temporalidad por llevar más de 3 años con relaciones laborales, evidentemente no fijas. Porque a mí, particularmente, le vuelvo a repetir, no me salen las cuentas. A mí no me salen las cuentas. A mí me da la sensación de que las plazas que se han convocado a estabilización no son suficientes para conseguir algo que nos lleva sancionando la Unión Europea, de que no estamos consiguiendo reducir de manera significativa la temporalidad. Y mucho tiene que ver con una cuestión que creo que hay que ponerse las pilas. Es decir, que hoy estemos hablando de que no nos caduque la oferta de empleo público del año 2021 y que tengamos la oferta de empleo público del 21, la del 22, la del 23, la del 24, dice mucho de cómo está funcionando, en este caso, la Administración autonómica, y evidentemente no se lo puedo atribuir en exclusiva a usted, pero cómo está funcionando la Administración autonómica a la hora de proveer, cuál es el sistema de provisión de las plazas que se necesitan. Entonces, estaremos pendientes. A mí las cuentas no me salen. Es decir, esta pregunta era una pregunta preliminar para ver si usted me confirma que tiene presupuestado en los presupuestos que se están presentando ahora mismo 10 millones de euros en materia de indemnización. En materia de indemnizaciones producto del proceso de estabilización. Claro, hay que preverla en las otras dos administraciones incumbidas, Sanidad y Educación. Lo veremos, lo analizaremos. Lo que sí le digo es que tenemos que analizar, porque además hay veces que no nos damos cuenta, que parece que la temporalidad es una culpa que tienen los trabajadores y trabajadoras que están en la Administración autonómica, como si se levantaran un día y se fueran a ocupar un puesto de trabajo. No, es un problema que a día de hoy han generado las propias administraciones con unos sistemas de provisión que hay que revisar porque no es normal que plazas
que hay que ocupar de manera estructural se estén ocupando sistemáticamente por contratos temporales. A día de hoy esta pregunta tenía un carácter preliminar para ver si ustedes contemplaban esas circunstancias y tenían hecho una estimación. Le vuelvo a repetir, aquí vamos a tener tanto una serie de problemas producto de que el número de personas en abuso de temporalidad es muy superior a las plazas a estabilizar, porque hemos optado por un modelo de estabilización que se basa en estabilizar plazas, no estabilizar personas. Y tenemos unos procesos selectivos atrasados de 4 años. Y esto está generando la tormenta perfecta. Que seamos conscientes de esto y que si no estamos perdiendo capital humano producto de un proceso de estabilización que desde mi punto de vista va a quedar incompleto. Nada más y gracias. Gracias a usted, señor González. Ahora sí, señor Expósito dispone de 5 minutos para la dúplica y aclararle al señor González lo que estime oportuno. Muchas gracias, presidente. Disculpe antes, simplemente era una cuestión de corregir ese dato, es decir, los datos correctos, que son los que yo he tratado de expresar, es que el número de máximo de personas que son a estabilizar son 3.186, de los cuales funcionarios interinos 1.227 y personal laboral temporal 1.959. Claro, en una situación absolutamente tremenda, si ninguno estabilizara, el coste de las indemnizaciones se referiría a ese máximo de 3.186. Pero por eso lo que he tratado de referirle son los coeficientes correctores o las variables que van a determinar que de ese 3.186, pues al menos, como le decía, consideremos que apruebe el 75% de esa cantidad de personal funcionario interino y un 90% del personal laboral temporal. Y estimando, en función de todas esas variables, señor González Fruto, es decir, de los años de servicio, de sus retribuciones, de las circunstancias que tiene cada uno en particular, pues estimando que estarían en torno a un 70% de ese tope máximo de las 12 mensualidades, que llevaría el máximo por el número de años que llevaran en abuso de temporalidad. Bueno, pues eso nos daría esa cantidad que yo le digo de 9.314.777, que es la cuantía aproximadamente que se valora y se incluye en los presupuestos. ¿Podrá ser esta cantidad? Puede ser menos, también es cierto. Puede ser más. Todas esas variables, a priori, es difícil de entender. Lo que pasa es que después, en su dúplica, claro, está mezclando toda una serie de situaciones del devenir de la propia Administración. Mire, señor González Fruto, las reglas para las personas a estabilizar son las que establece la Ley 2021. Por lo tanto, es el ámbito legislativo el que nos determina cuáles son las plazas que son estabilizables. Y lo que sí establecía es que se incluyan a estabilizar todas las que estaban en abuso de temporalidad. Por lo tanto, entrar en un debate si eso va a ser más o menos del 8%, eso no es el momento. Es decir, era obligatorio incluir todas las plazas que cumplían los requisitos legales y todas esas son las que se incluyeron. Por lo tanto, entendemos que todas esas cuantías eran plazas fruto de una situación de abuso de temporalidad. A partir de ahí, la legislación ha cambiado. Ahora mismo no se puede estar más de 3 años en el puesto de trabajo. Por lo tanto, esas situaciones de abuso de temporalidad no se van a terminar. Hay una doctrina marcada por el Tribunal de la Unión Europea donde nos marca perfectamente cuál es la ruta y cuál es el camino. Y el camino es eso que usted decía de la estabilidad en el empleo público. Y, por lo tanto, esto es un medio, es la puerta de entrada a lograr esa estabilidad, romper con la situación anterior, asumir que la Administración, en todas las administraciones, en el Estado y en las comunidades autónomas, no hicieron bien los deberes porque no se convocaban las oposiciones y el personal empleado público pues, continuaba indefinidamente de una manera alterada en lo que es la relación con la Administración, continuaba trabajando en la Administración sin fecha de término, pero sin convocarse oposiciones. Bueno, esta es la situación que trata de remediar la Ley 2021. A partir de aquí, cuando haya más certeza de
como las personas que van a aprobar, y yo espero que sea el máximo número de personas posible, porque son además personas que, aunque solo sea ya por la propia dinámica que llevan mucho tiempo trabajando, tienen la experiencia suficiente para acreditar los conocimientos y permanecer en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y por lo tanto el número de personas que van a entrar o van a salir lo vamos a ver en breve. Como hay que tener datos porque hay que prever estas situaciones, esta es la situación, esta es la cuantía que se adopta en presupuestos, que nos parece una previsión absolutamente razonable del resultado que pueda haber en este proceso de estabilización. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. El señor Vergeles Blanca, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, registró una pregunta, la número 11.456, y quiere saber cuál ha sido el desarrollo de la negociación colectiva para el pago de la deuda reconocida por la Junta de Extremadura correspondiente a la subida salarial